Irán lanza un golpe de represalia contra los Estados Unidos de América, aunque aún no está del todo claro cuál. El cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán declaró que su respuesta a los ataques de Estados Unidos contra instalaciones nucleares iraníes provocará un profundo arrepentimiento en todo Occidente. Y ahora muchos expertos y políticos están evaluando cómo exactamente Irán podría responder a Estados Unidos. Por un lado, Irán objetivamente no tiene el poder militar para responder directamente contra Estados Unidos. Hoy Irán, según sus propias declaraciones en respuesta a los ataques de Estados Unidos, atacó a Israel. Además, el Parlamento iraní ya tomó la decisión de cerrar el estrecho de Hormuz, lo que detendría el comercio mundial y aumentaría los precios del petróleo. Por otro lado, dentro de Estados Unidos ya han recurrido a aumentar las medidas de seguridad, temiendo actos terroristas. Bueno, y en Washington ya declararon abiertamente que Irán, en su desesperación, podría activar sus células terroristas durmientes en Estados Unidos y Europa, como sucedió con las fuerzas proxy en Medio Oriente, y comenzar una guerra híbrida contra todo Occidente. El objetivo principal es preservar el régimen de Ayatollah Jamenei y propagar el caos por todo el mundo. Entonces, ¿cómo puede Irán realmente responder a Estados Unidos? Vamos a discutirlo juntos en este episodio. Me llamo Alexei Pechi, hoy es 22 de junio en el calendario. Ahora vamos por partes. Pero antes de que empecemos, les pido que se suscriban a este canal, den like a este episodio, escriban cualquier comentario y también se suscriban a mi canal de Telegram donde publicamos noticias de última hora. Se llama Pechenyu S. El enlace está en la descripción de este video. Entonces, el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica advirtió hoy a Estados Unidos que Irán está preparando un ataque de represalia. A continuación, citaré textualmente la declaración del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. El acto de agresión de hoy por parte del régimen terrorista estadounidense le ha dado a la República Islámica de Irán el derecho legítimo de actuar en defensa propia, incluso utilizando opciones que van más allá de los cálculos delirantes de la coalición de agresores. El cuerpo de guardianes de la Revolución Islámica entiende bien las realidades de esta guerra híbrida a gran escala y nunca se asustará por el ruido de Trump o de las bandas criminales que gobiernan en Washington y Tel Aviv. Los invasores deben esperar respuestas que les causarán un profundo arrepentimiento. Aquí, por supuesto, de inmediato quiero corregir un poco al cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. ¿Qué invasores? ¿Alguien los está invadiendo? Creo que no. Y aquí haré de inmediato una observación muy importante para mantener el hilo claro de la narración. El cuerpo de guardianes de la Revolución Islámica es una estructura militar influyente, paralela al ejército regular de Irán. Preparó, armó y financió una red de fuerzas proxy iraníes que abarcan todo el Medio Oriente. El cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica es, de hecho, un poder paralelo en Irán. Es decir, hay un gobierno de fachada, un parlamento, un ejército y así sucesivamente. Pero todo el poder real está en manos del cuerpo de guardianes de la Revolución Islámica, que responde únicamente al Ayatollah Ali Jamenei. Fue precisamente a través del cuerpo de guardianes de la Revolución Islámica que Irán difundió el terrorismo por todo el Medio Oriente. Hamas, Hezbollah, los hutíes de Yemen, los insurgentes iraquíes, los insurgentes sirios, todos estos son proyectos del cuerpo de guardianes de la Revolución Islámica. Y en este contexto, las autoridades federales y los líderes de varias ciudades y estados importantes de Estados Unidos ya están reforzando las medidas de seguridad y el monitoreo de amenazas potenciales después de los ataques estadounidenses a instalaciones nucleares clave de Irán. Aquí les presentaré algunas declaraciones. Por ejemplo, el subdirector del FBI, Dan Bongino, declara lo siguiente: nuestros recursos están completamente desplegados. Mantenemos la vigilancia. Que Dios bendiga a Estados Unidos y a todos los que la protegen. La ministra de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, declara: trabajaremos incansablemente para proteger la patria estadounidense. El Departamento de Policía de Nueva York informa: estamos monitoreando la situación que se desarrolla en Irán. Por precaución, estamos enviando recursos adicionales a instalaciones religiosas, culturales y diplomáticas en todo Nueva York y coordinando acciones con nuestros socios federales. Dado el estatus global especial de Nueva York, nos tomamos esta situación extremadamente en serio. Todas las instituciones gubernamentales, los servicios públicos y otras instalaciones de infraestructura crítica están en estado de máxima alerta para monitorear cualquier posible violación. La policía de Washington mantendrá una presencia reforzada en las instituciones religiosas. Así lo informa el Departamento de Policía de la capital. Y así sucesivamente. O sea, ¿entiendes el ambiente general dentro de Estados Unidos?
En este contexto, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, declaró que la Casa Blanca beligerante asumirá toda la responsabilidad por las consecuencias de sus acciones. A continuación, su cita: la República Islámica de Irán condena de la manera más enérgica la brutal agresión militar de Estados Unidos contra las instalaciones nucleares pacíficas de Irán. Esta es una violación indignante, flagrante y sin precedentes de los principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional. La administración belicosa y fuera de la ley de Washington tiene la responsabilidad exclusiva y total por las peligrosas y de largo alcance consecuencias de su acto de agresión. Guardar silencio ante una agresión tan flagrante sumirá al mundo en un nivel de peligro y caos sin precedentes. La humanidad ha avanzado demasiado como especie para permitir que un matón fuera de la ley nos regrese a la ley de la selva. Bueno, esa bravuconería, claro, suena muy fuerte, bonita, lo reconozco, está bien expresada, pero es un poco falsa. Aquí se recurre al derecho internacional, se habla de que los Estados Unidos de América siembran el caos y la ilegalidad en Medio Oriente. Pero antes de que Araghchi diga eso, vale la pena recordar que Hamas, Hezbollah, los hutíes de Yemen y todos esos grupos terroristas en Medio Oriente son obra de su jefe, el Ayatollah Ali Khamenei. Así que los analistas ahora afirman que la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de atacar los sitios nucleares de Irán realmente pone a Medio Oriente en una situación inestable. Dado que ahora toda la atención está puesta en el próximo paso de Teherán, los analistas dicen que en una región que ya está al borde, los ataques aéreos de Trump ponen sobre la mesa varias opciones para Irán. Y todas ellas conllevan riesgos inherentes para Irán y la supervivencia futura de los líderes de ese país. Entonces, ¿cómo podría responder Irán? Bueno, la primera opción para Irán es la diplomacia. En primer lugar, Irán puede volver a la mesa de negociaciones ahora mismo. Es un gran incentivo para poner fin a la guerra y, curiosamente, para salvar al régimen iraní. Irán puede declarar que están dispuestos a negociar y pedir el fin de la guerra, pero esas negociaciones deben basarse en el enriquecimiento cero de uranio. Por otro lado, Irán, por el contrario, ahora puede salir de manera demostrativa del Tratado de No Proliferación Nuclear de la Organización de las Naciones Unidas, según el cual se comprometió a no desarrollar una bomba nuclear. Sin embargo, Irán no tendrá la posibilidad de crear esa bomba al menos durante 1 o 2 años después de los ataques a sus instalaciones nucleares. Y aquí es donde recordamos al cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. ¿Tolerarán los conservadores partidarios de la línea dura en Irán una respuesta puramente diplomática al ataque de las fuerzas estadounidenses en territorio iraní? Es una pregunta abierta y probablemente retórica. Este ala belicosa que vive de la guerra, que vive de actos terroristas en toda la región, no lo aceptará. Simplemente que nos atacaron y nosotros fuimos a negociar y sentarnos a la mesa de conversaciones. Otra opción son los ataques de represalia de Irán, lo que podría involucrar a Estados Unidos y a todo el Medio Oriente en un conflicto complicado y prolongado. Irán ya ha declarado varias veces que si Estados Unidos se une a esta guerra y ataca sus instalaciones nucleares, ellos responderán atacando las fuerzas estadounidenses en la región, los intereses de Estados Unidos, y, objetivamente hablando, hay bastantes de esos intereses. Irán también podría recurrir a métodos híbridos. Por ejemplo, Irán podría decidir cerrar el estrecho de Hormuz. Esa es una ruta clave para el transporte de petróleo, lo que le daría la oportunidad de influir en todo el tráfico comercial en el Golfo Pérsico. Eso automáticamente provocará un aumento en los precios de la energía. Eso afectará a toda la economía mundial. Y esta influencia geográfica sobre el transporte mundial le daba a Irán la oportunidad de provocar un shock en los mercados petroleros, aumentar los precios del petróleo, provocar inflación y arruinar el programa económico de Trump. O sea que realmente existen riesgos. Y hoy el Parlamento iraní ya tomó la decisión de cerrar el estrecho de Hormuz, pero de inmediato aclaro que esta decisión aún debe ser aprobada por Khamenei, quien en los últimos días ha guardado silencio y no aparece en público. Y lo más probable es que lo utilicen como una amenaza, porque en verdad el cierre del estrecho de Hormuz afecta de inmediato a todos los países del Golfo Pérsico. Y aquí la reconciliación entre Arabia Saudita e Irán del año pasado ya se puede dar por terminada. Bueno, Arabia Saudita no se va a quedar callada. Pero además, aquí hay otro punto interesante. En Estados Unidos ya han reaccionado ante esta medida de Irán. Y hoy,
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, declaró que si Irán cierra el estrecho de Hormuz, que es una ruta clave para el transporte de petróleo, el primero que debería enojarse por esto sería el gobierno chino. Porque la mayor parte del petróleo chino, es decir, el que recibe China, pasa por el estrecho de Hormuz. A continuación, una cita de Marco Rubio. Ellos deberían ser los primeros en decir que si minan el estrecho de Hormuz, los chinos pagarán un precio enorme y todos los demás países del mundo también pagarán un precio enorme. Nosotros también pagaremos. Esto tendrá cierto impacto en nosotros, pero tendrá un impacto mucho mayor en el resto del mundo. Si ellos, los iraníes, lo hacen, será un suicidio económico para Irán. Estados Unidos mantiene la capacidad de lidiar con esto, pero esta medida causará mucho más daño a las economías de otros países que a la nuestra. Un paso así llevará a una escalada masiva que requerirá una respuesta, pero no solo de nuestra parte, sino también de otros, como China. Es decir, Marco Rubio dice directamente que los chinos no podrán simplemente quedarse quietos y no hacer nada. Si Irán da ese paso, no solo los países del Golfo Pérsico, no solo Occidente, sino también China, tendrá que involucrarse y de alguna manera influir en Irán. ¿Y le conviene esto a Irán en la situación actual? Probablemente no. Hay una tercera opción. Irán puede recurrir a medidas asimétricas como el terrorismo o los ciberataques como represalia contra los Estados Unidos de América, ya que los ataques israelíes han reducido el potencial militar de Irán. Porque es así. El asunto es que Irán, por supuesto, puede disparar misiles, puede lanzar drones y así sucesivamente. Pero el asunto es que Israel ya ha realizado una serie de ataques precisamente contra los lugares donde se produce el nuevo combustible sólido para estos misiles. Por eso, el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica solo puede contar con las reservas existentes de misiles. Así que cada misil lanzado por Irán es un recurso que no pueden reemplazar muy rápido. Por eso Irán buscará cosas en las que Estados Unidos no pueda, simplemente, ya sabes, poner una defensa tradicional. Y eso es precisamente el terrorismo y los ciberataques. Pero hay otra amenaza más, son las células durmientes de los grupos iraníes en Europa y Estados Unidos. Las agencias de inteligencia y de seguridad estadounidenses ya están realizando una revisión adicional de los conocidos o presuntos colaboradores del grupo paramilitar apoyado por Irán, Hezbollah, dentro de Estados Unidos. Al respecto, el ex secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, declaró que existen preocupaciones reales de que Irán pueda activar células durmientes en Estados Unidos y Europa para vengarse de los ataques estadounidenses contra sus instalaciones nucleares. Por cierto, Pompeo, quien es conocido por su postura dura hacia Irán y que ocupó el cargo de principal diplomático de Estados Unidos y director de la CIA durante el primer mandato del presidente Trump, afirmó que, en su opinión, el presidente Donald Trump tomó la decisión correcta al atacar los objetivos. Y a continuación citaré una frase clave de Mike Pompeo. Irán lleva muchos años intentando perseguir a exaltos funcionarios del gobierno y a otros estadounidenses aquí, en nuestro país. De hecho, han intentado asesinatos aquí, en el país y en Europa, en París y en Bruselas. Estos son riesgos reales. Tenemos que hacer todo lo necesario para proteger al pueblo estadounidense. En general, basándose en todo lo anterior, muchos analistas ahora llegan a la conclusión de que no habrá una guerra abierta en el sentido clásico, con operaciones terrestres y demás, por supuesto. Pero esto definitivamente será un conflicto prolongado, porque Irán probablemente recurrirá ahora a métodos híbridos: terrorismo, ciberataques, activación de células durmientes, los hutíes yemeníes se activarán en el Mar Rojo y así sucesivamente. Esa sí es una gran amenaza y seguirá existiendo mientras el régimen de los ayatolás permanezca en Teherán. Si Trump logra finalmente sofocarlo, entonces la situación podría cambiar. Pero aquí dejo puntos suspensivos. Escriban su opinión y sus conclusiones en los comentarios debajo de este episodio. Suscríbanse al canal, activen la campanita y no olviden dejar un like si quieren apoyar el trabajo de este canal. Esto lo pueden hacer con cualquier donación, es decir, de manera financiera, a través de los enlaces y datos en la descripción de este video o mediante el código de respuesta rápida que aparece en sus pantallas. Eso es todo, cuídense, hasta luego a todos.